Hermanos, muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí reunidos en torno a nuestro Dios. Es una fiesta que celebramos para Él y nos gozamos en participar y damos gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 8 al versículo 17. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17. Dice la palabra del Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos enseñe en esta mañana, Señor. Deje en nuestro corazón aquello que tú quieres que quede hoy grabado en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un mes que iniciamos donde hacemos un reconocimiento a las madres, donde hacemos un reconocimiento a todas las mujeres. Y hoy vamos a hablar de esta mujer sunamita que nos lo trae la palabra de Dios, la revelación de Dios, como algo especial, como algo en lo cual debemos detenernos a reflexionar en esta mañana. Miremos cuáles son los personajes que están aquí en este relato. Está primero el profeta Eliseo, un varón de Dios. Recordemos que sucede a Elías en el reino del norte y recibe una doble porción de la unción del Espíritu de Dios. Una mujer que no se le dice el nombre, sino de dónde era, dónde estaba, en Sunem. Era una mujer importante. En ese tiempo había hambre, había necesidades económicas, pero ella era una mujer que tenía recursos económicos, una casa, tenía criados, más adelante lo dice, pero era una mujer de un corazón muy sensible a la voz de nuestro Dios. Su esposo, un hombre anciano, ya de edad, pero que era muy respetado por su esposa. Y el lugar, una ciudad cananea, que aparece en los registros egipcios, fue asignada a Isaacar. Lo vemos en Josué capítulo 19. Y aquí vemos nosotros una familia. Y hoy algo especial en lo cual debemos detenernos
es en la familia. El enemigo ataca a la familia para destruirla, acabarla, porque sabe que si ataca a la familia, ataca a la sociedad y puede destruir. Eso es el por qué el enemigo viene aquí a esta tierra, ¿no? Para destruir, acabar con el hogar y con la familia. Pero hay principios establecidos en la palabra de Dios que nos llaman a fortalecer nuestros hogares, a fortalecer nuestras familias y a seguir adelante. ¿Qué podemos nosotros extraer, ver de esta mujer? En el versículo 8 dice que ella servía con esmero, buscaba servir desde su hogar. Insistentemente invitaba a comer al profeta y le servía. Y algo que me llama la atención de ese servicio que ella prestaba era que ella no buscaba nada a cambio. Cuando a ella le preguntan, ¿qué quieres? Sí, pues yo lo tengo todo. Soy una mujer de mi pueblo. Sí, tenía una economía sólida, vivía con su esposo, pero aún así ella buscaba servir a Dios. Y ese es el llamado, servir a Dios sin esperar nada a cambio. Era algo especial. Había un discernimiento en ella. Dice, he aquí, habla con su esposo, he aquí, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo entiendo. Y es ese discernimiento que necesitamos tener en medio de nuestro hogar para reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que esto lo necesitamos en nuestros hogares. Lo necesitamos porque muchos disfraces llegan, ¿cierto? Mostrándose que son bien, pero no son bien. ¿Sí? Ella dice, yo conozco que este hombre es un varón santo de Dios. Qué bueno que nosotros podamos entender eso en nuestra cotidianidad, en nuestra relación de familia, de hogar. Y en el 10a dice, yo te ruego, le está hablando a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí casa, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Había una autoridad que era su esposo. ¿Sí? Ella le consulta a él y le dice, te ruego, ¿sí? Te ruego. Hay una autoridad y esa autoridad debe mantenerse en el hogar. Cuando esa estructura de hogar y de familia no la tenemos en cuenta, es cuando encontramos nosotros las dificultades en nuestro hogar. Cada uno, Dios ha establecido un rol para el hombre, para la mujer, para los hijos. Y ese rol debe mantenerse. Debe haber esa unidad de familia. Dice en Lucas capítulo 11, verso 17, mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. ¿Sí? Ella invita a su esposo a servir a Dios, lo toma en cuenta, consulta con él,
No tiene temor, había una confianza, algo especial, un amor entre ellos. No tiene ese temor de solicitarle algo para la obra de Dios. Y se mantiene firme en su lugar como esposa, como ayuda idónea. Y quiero detenerme en algo en esta mañana, y es lo que ella quería traer para su hogar. Quiero ahondar un poquito en esto. Y en el 10b dice, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede aquí con nosotros. ¿Qué representaba este profeta en ese momento? Recordemos que Dios hablaba a través de los profetas. Era la voz de Dios, era la presencia viva de nuestro Dios. Ella quería que estuviera Él ahí. ¿Sí? Pero le dispuso primero un lugar para que Él pudiera quedarse. Y nosotros debemos disponer un lugar en nuestro hogar, en nuestra familia, para que esa presencia del Señor no solamente esté esporádicamente los días domingos cuando vamos a la iglesia, sino todos los días, ¿sí? En nuestra cotidianidad podamos disfrutar de esa presencia de nuestro Dios. Y vamos a hablar de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros nacimos, nuestro hábitat, nuestro aire es la presencia de Dios. Fuimos creados para vivir en la presencia de nuestro Dios. Génesis capítulo 2, verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y en el 3:8 dice de Génesis, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios los crea y los coloca allí y vivían. ¿Dónde vivían ellos? En la presencia de Dios, porque lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y qué sucedía allí en ese lugar? Oían la voz de Dios. ¿Sí? Pero el pecado los sacó de allí del huerto, los sacó de la presencia de Dios. Nos dice Génesis capítulo 3, dice 23 y 24, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó, pues fue al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces fuimos creados, allí los colocó el Señor en el huerto del Edén, allí oía la voz de Dios y vivían en la presencia de Dios. Ese es nuestro aire. La presencia de Dios. Es el medio donde debemos de estar nosotros. La presencia de nuestro Dios. Y porque fueron echados de ese lugar y de la presencia de Dios, de esa comunión con Dios, es por lo que Jesús vino, ¿no? Primera Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Sí? Eso que sucedió en el huerto del Edén, que acabó con esa relación, esa comunión con nuestro Dios. Por eso vino el Señor Jesús, para llevarnos a Dios. Pero sigamos nosotros entonces, salen ellos del huerto del Edén, y ese amor de Dios, de todas maneras, quería permanecer allí en ellos. Que ellos sintieran su presencia, su pueblo sintiera su presencia. Y es así que ordena ya en el tiempo de Moisés la construcción del tabernáculo. Dice Números capítulo 9 del 15 al 17, dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo
como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, ¿cierto? La nube los cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Entonces, salen de la presencia de Dios del huerto del Edén, pero ese amor de Dios hacia nosotros, sabiendo que nuestro hábitat tiene que ser la presencia de Dios. Y ordena construir ese tabernáculo, ¿sí? Donde estaba esa arca, que era donde Dios se manifestaba al sacerdote, allí en medio de ese campamento, cuando iban el pueblo de Israel durante esos 40 años. Pero entonces se construye después el templo de Jerusalén por Salomón, ¿sí? Allí en Jerusalén, y en esa construcción dice la palabra de Dios que se llevó también ese tabernáculo de reunión para que estuviera esa presencia de Dios, no saliera del medio de ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, nos trae esa partecita del verso 10 y verso 11, dice: Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Viene ese hilo conductor que no lo vamos a perder, de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? El huerto del Edén, el tabernáculo de reunión, fue llevado al templo que fue construido por Salomón en Jerusalén. Y viene ahora nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y también se mantiene esa presencia, ya no en un templo hecho de manos de hombre, sino en nosotros mismos. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero se mantiene ese amor de Dios para con nosotros frente a su presencia, a un templo que ahora somos cada uno de nosotros. Jesús dice, en Juan capítulo 14 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, verso 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, se mantiene ese hilo conductor. ¿Hasta dónde? Hasta cuando partamos de acá. En el Apocalipsis, Juan ve la revelación, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces,
el amor de Dios hasta ese cielo nuevo y tierra nueva. Pero entonces nos hacemos una pregunta. Y esa pregunta tiene que ver precisamente con esa presencia de Dios. El hermano Aldemar nos ha estado compartiendo los jueves los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. ¿Sí? ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Qué es? ¿Cierto? Jeremías 23 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jeremías 23, 24. ¿Sí? Y esa omnipresencia, ¿qué nos muestra? Nos muestra a ese Dios infinito con respecto al espacio. Él no está limitado por el espacio. Todas las características que son creadas por Él, como es la extensión, la ubicación, la distancia, no aplican para Dios. ¿Sí? No es que se multiplique Él por millones de Dios y esté aquí y allá está allá está. No. Es que Él es infinito. ¿Sí? Y como está infinito, para Él no rigen, ¿sí?, lo que es el espacio, lo que es la extensión, lo que es la distancia. Él no tiene que correr para llegar a un lugar, nosotros sí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si Dios es omnipresente, que lo es, ¿todos vivimos en la presencia de Dios? Pregunta. Yo me pregunté eso cuando estaba preparando la enseñanza. Yo dije, Señor, tú eres un Dios omnipresente, ¿sí? Entonces, todos vivimos en esa presencia de Dios como la presencia del huerto del Edén. Entonces, si fuera así, Señor, ¿por qué Moisés dice a Dios en Éxodo 35? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, ¿por qué le dijo Moisés eso a Dios? Si todos vivimos en la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. O David, ¿por qué le dice al Señor en Salmo 51, no me eches de delante de ti? Y eso lo pone a uno a reflexionar. ¿Qué era lo que esta mujer sunamita quería que hubiera allí en su hogar? ¿Sí? Algo especial. ¿Sí? Dios nos ve a todos, pero hay algo especial en esa presencia que Moisés le dijo al Señor, que si no iba, que si tu presencia no iba, él no quería marchar. ¿Sí? Y cuando uno empieza a mirar esos apartes de la palabra de Dios, encuentra que esa presencia de la cual habla en Génesis, ellos habitaban y oían la voz de Dios y hablaban con Dios y había un ambiente especial, el ambiente de Dios, y era su presencia. Y empecé yo a sacar algunas notas y como a poder meditar en eso y saber que
Dios está, sus ojos nos ven a todos. No tiene que irse a un lugar para ver a fulano, sino Él es eterno, ¿cierto? Él no tiene límites. Pero estar en la presencia de Dios es poder oír la voz de Dios. Tal como lo hacía Adán y Eva en el huerto del Edén. El mundo que no le conoce no oye la voz de Dios. Si tú quieres decir, quiero estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, tenemos que oír la voz de nuestro Dios. Tenemos que acercarnos a su palabra. Tenemos que decir qué quiere Dios de mí en este día. ¿Qué hace a Dios en esa presencia prometida en el desierto para Moisés y el pueblo de Dios? ¿Qué era lo que anhelaba Moisés? ¿Sí? Aparte de esa nube, esa columna de fuego que los iba guardando, de esa protección divina, porque él dijo, si no vas conmigo, Señor, no voy. Dice Salmo 99:7, dice, en columna de nube hablaba con ellos. Ellos oían la voz de Dios. Y esa era la presencia que Moisés quería que estuviera ahí con ellos en medio de ese desierto. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba su testimonio y el estatuto que les había dado. La presencia de Dios estaba con ellos. Y dice que hablaba con ellos. Desde la nube hablaba con ellos. Hermanos, esa es la verdadera presencia de Dios. Poder tener esa comunión con Dios. Poder escuchar lo que Él está hablando. Poder meditar en lo que Él nos está diciendo. Aparte de lo que Él nos ofrece en ese desierto, esa nube, esa columna de fuego que los guardaba, ese alimento que les daba, lo más importante para ellos y para Moisés era oír la voz de Dios. Y tenemos que afilar nuestro oído para poder oír la voz de nuestro Dios. Y regresamos nuevamente donde dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Se alzaba la nube y los hijos de Israel partían. Y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Ya lo leímos. ¿Sí? Entonces, hablaba desde la nube, pero había algo especial también. Y era que cuando se alzaba la nube, los hijos partían. Él daba la orden de caminar o de acampar. Hermanos, vivir en la presencia de Dios es hacer su voluntad. Es escuchar la voz de Dios, levantarnos cuando Él dice que hay que levantarnos y parar cuando Él dice que tenemos que parar. Esa es la verdadera presencia de nuestro Dios. Es esa obediencia estricta a su palabra y a lo que Él nos habla a nosotros. Esa es la diferencia que hay entre vivir en esa presencia de Dios y habitar en un Dios, habitar sabiendo que hay un Dios omnipresente que tiene el control absoluto de todo, pero que para el que no es hijo de Dios, no escucha esa voz de Dios, no está ahí, no está orando. Tú estás, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no es ese hijo de Dios,
va por su cuenta, no le interesa oír lo que oiga, ¿cierto? Hace su voluntad. ¿Qué más es? Es estar en esa presencia de nuestro Dios. Dice el Éxodo capítulo 3, verso 4 y 5, refiriéndose a Moisés, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Él estaba en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué demandó Dios de él, de Moisés? Dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hermanos, está en la presencia de Dios, es ese temor reverente que sentimos cuando sabemos que Él está ahí con nosotros. Ese temor que no es miedo, sino es un respeto incondicional a no querer ofenderlo, a no querer ir en contra de su palabra, a no querer ir en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es santo, santo, santo. Eso es querer habitar en la presencia de nuestro Dios. Hoy faltamos, todos faltamos a ese temor reverente. Hacemos lo que nuestra voluntad dispone, aún en contra del mandato establecido por nuestro Dios. Él nos ama de una manera grande. Cuando uno ve los mandamientos, las ordenanzas del Antiguo Testamento, ¿sí? Él les dice que ese día séptimo es para Él. Y al que hacía cosa diferente, en ese día de lo que Dios había ordenado, ¿qué sucedía? Perdía la vida. ¿Sí? Y hoy nos demanda a nosotros, Dios, un temor reverente. Él es Dios, Él es el Santo. Él no es nuestro servidor. Nosotros somos siervos, Él es el que manda. Él es el que ordena. Y nosotros nos quitamos el calzado de nuestros pies porque estamos ante la presencia de nuestro Dios. Hacemos muchas cosas que no le agradan a Él. Venimos a la iglesia cuando se nos parece. Oramos cuando se nos parece. Meditamos cuando se nos parece. Leemos la palabra cuando se nos parece. Si queremos sentir esa presencia viva de Dios en nosotros, debe haber ese temor reverente hacia Él. ¿Dónde más? Con esto vamos a terminar. ¿Dónde más podemos saber que estamos en la presencia de nuestro Dios? ¿Dónde más? ¿Saben dónde? En medio de la prueba. En medio de la prueba tenemos la seguridad que estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y ahora entendemos por qué Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben por qué? Porque ya aseguramos la presencia de nuestro Dios. Ahí aseguramos que Dios está ahí con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Allí estará mi presencia. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, qué hermoso,
Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Para nosotros, en medio de la prueba, ahí está la presencia de nuestro Dios. Daniel capítulo 3, verso 25. Cuando fueron echados al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Por orden de Nabucodonosor. Está la palabra de Dios. Dice, y él dijo, Nabucodonosor, y aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué hermoso es saber que en medio de la prueba, nosotros los hijos de Dios aseguramos que estamos ante la presencia de nuestro Dios. Muchas veces nos sentimos solos, pero no debiéramos sentirnos solos, porque Él prometió que estaría ahí en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades, en medio de todo lo que muchas veces decimos es extremo y yo no puedo salir de esta situación. Ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en oír la voz de Dios. La presencia de Dios está en hacer su voluntad. La presencia de Dios está en medio de las situaciones difíciles, adversas. Y la presencia de Dios trae para nosotros bendición a nuestro hogar y a nuestra familia. Volvemos a Segunda de Reyes. Y el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y más adelante lo leen ustedes, el niño creció y el niño ¿qué pasó? Murió. Pero ella había traído la presencia de Dios a su hogar. Ella quería oír la voz de Dios a través del profeta. Y viene el profeta, viene al profeta y el niño resucita. Esa es la bendición de nuestro Dios. Es el reto que tenemos nosotros de traer a nuestro hogar esa presencia y vivir en la presencia de nuestro Dios. David no quiso llevar el arca a Jerusalén. Dice en 2 Samuel capítulo 6, verso 10 y verso 11. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová, que era la presencia de Dios, a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Todo fue bendecido. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios en sus hogares. Hermanos, hoy el enemigo quiere que esa presencia no esté ahí. Que no oigamos la voz de Dios. Que nos distraigamos en muchas cosas. ¿Sí? Redes sociales, televisión, toda esta clase de cosas.
y no tenemos un tiempo de hogar y de familia para escuchar la voz de nuestro Dios. Hoy el mundo nos impone leyes donde van en contra de la estructura establecida por Dios para la familia y para los hogares. ¿Sí? Ese varón y hembra los creó, que nos dice el Génesis, hermanos, para Dios sigue vigente. Ese se unirá el hombre a su padre, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿cierto? Hermanos, sigue vigente. Y es la estructura de hogar y de familia, ¿cierto? Que debe mantenerse, aún en medio de lo que hoy el mundo está avalando, que va en contra de esa palabra de nuestro Dios. Hoy podemos saber que Dios demanda de un temor reverente hacia Él. Ahí habita ese Dios que queremos que esté en nuestros hogares, que esté en nuestras familias y que haga parte de nosotros, esa presencia de nuestro Dios. Hermanos, y en las situaciones difíciles, ahí está el Señor también con nosotros. Ahí está su presencia. Esa presencia que Moisés dijo, Señor, no nos eches de tu presencia. Si no vas, no caminamos, Señor. Ese es nuestro Dios. Él es el Dios por el cual estamos en esta mañana congregados. Y de nosotros es querer ser parte de un mundo que cree que está en la presencia de Dios, pero no lo está. ¿Sí? O ser parte de esos hijos que anhelan, como esta mujer insistentemente quería oír la voz de Dios a través del profeta que llegaba a su hogar. Pero no venga esporádicamente, no venga solo a comer, no venga solo a tomar el alimento, venga para quedarse en mi hogar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades infinitas, Señor. Porque nuestro hábitat es tu presencia, Señor. Nos creaste para vivir en tu presencia, para que percibiéramos, Señor, ese olor grato que eres tú, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado. Para que pudiéramos honrarte, Señor. Para que pudiéramos tener ese temor reverente, Señor, que muchas veces no está presente en nuestra comunión contigo, Señor. Hacemos nuestra voluntad, Dios del cielo, y nos escudamos en el que tú sabes, tú conoces, Señor amado. Pero no nos quitamos esas sandalias de nuestros pies cuando estamos ante tu presencia, Señor. Porque nuestra prepotencia, Señor, va aún más allá de humillarnos ante tu presencia, Señor, y reconocer que somos faltos y que somos plenamente necesitados de ti, Señor amado. Padre, fortalece nuestros hogares, fortalece nuestras familias, Señor. Fortalécenos, Padre, para hacer tu voluntad, Dios del cielo. Cuando se levantaba la nube, el campamento se levantaba, y cuando la nube bajaba, todos quedaban quietos, porque era la orden tuya de acampar, Señor bendito. Que nos movamos, Señor, por tu palabra, Dios del cielo, no por nuestros sentimientos, no por nuestras acciones, no por nuestra voluntad, Señor amado, sino por lo que tú has dispuesto para nosotros. Padre, bendícenos, Señor. Cada hogar, cada familia aquí representada, fortalécenos, Señor amado, para crecer en ti, Dios del cielo, y que en nuestro hogar haya ese discernimiento de saber qué es tuyo y qué no es tuyo, Señor. Que debe permanecer ahí y que debe salir de nuestro hogar, Padre. Te damos las gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.